Ok. Listo, grabando. Entonces, para que silencien sus micrófonos y ya si tienen alguna duda, pues nos dicen. Va, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a comenzar otra vez. A ver, por favor, abran su Biblia en Juan 14. Estábamos viendo los discursos de despedida. A ver, díganme si estoy en lo correcto. Nos quedamos en Juan 14, ¿verdad? ¿Qué página? A ver, página 83. Bueno, a ver, vamos a recordar en qué vamos. Estamos en los discursos de despedida. ¿Qué son los discursos de despedida? Tenemos a tenemos a Jesús que sale de la última cena y entonces Juan artificialmente arma unos discursos de despedida. Pone a Jesús a hablar y a darnos una doctrina muy importante, muy profunda. Esta es una construcción artificial de Juan. O sea, Jesús no se sentó a hablar y hablar y enseñar cosas tan profundas antes de ir a Getsemaní. Esa es una creación de Juan, pero en esta creación literaria de Juan, sí tenemos las enseñanzas de Jesús. Están las enseñanzas de Jesús. Entonces, por eso podemos ver algunas irregularidades dentro de este discurso de despedida. Por eso podemos ver que algunas cosas se duplican. Por eso podemos ver que a veces habla Jesús como antes de irse al Padre y a veces habla Jesús como si ya estuviera glorificado. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a seguirnos. Juan 14, 1. Creo que ahí nos quedamos, ¿verdad? Bueno, vamos a irlo leyendo directamente de la Biblia y lo vamos a ir explicando directamente en la Biblia. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo que no se turbe? O sea, lo que va a venir es tremendo, ¿no? La aprehensión de Jesús y luego su muerte. ¿Cómo que no se turbe? Que no se turbe, pero en la fe. Que no se turbe en la fe, que se mantengan firmes en la fe. ¿Creéis en Dios? ¿Crees también en mí? Y luego dice algo muy bonito, muy bonito. Vamos a verlo. Dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Realmente no, en el original no dice mansiones, sino dice moradas. Y morada es un lugar como o sea, para morar, pero estable, o sea, como para siempre, para quedarse para siempre. Como que mansiones puede ser un lugar donde vienes y vas, pero este no es como un hotel. Estas moradas es un lugar para permanecer. Entonces, es un lugar que está preparado para que nosotros permanezcamos, para que nos quedemos ahí. Entonces, en la casa de mi padre hay muchas mansiones o muchas moradas. Si no, no os habría dicho que voy a prepararos un lugar. ¿Dónde están esas moradas? Aquí. Jesús va a subir a este lugar, a la casa del Padre, al lugar donde salió, y va a prepararnos muchas moradas. Va a prepararnos las moradas para que nosotros lleguemos a habitar ahí. Pero Él tiene que subir primero. En este lugar, nunca había habido un hombre. Nunca antes de
que Jesús ascendiera. Cuando Jesús muere, resucita y asciende, en ese momento llega el primer hombre aquí. Antes no había habido ningún hombre. Por eso es que Él llega para preparárnosla. Por eso es que Él llega como para abrir la puerta, para que después de eso ya todos los demás hombres que estamos acá, los seres humanos, podamos en su momento llegar acá. Pero Él tiene que llegar a prepararnos esas moradas. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo. ¿Cuándo? ¿Cuándo será esto de que volveré y os tomaré conmigo? Podemos pensar diferentes situaciones, podemos pensar en el momento de la muerte de cada uno de nosotros, que sería bellísimo, ¿no? Que es bellísimo pensar que Jesús va a venir con nosotros para llevarnos con Él, para habitar aquí en estas moradas. Volveré y os tomaré conmigo. Pero también podría significar la parusía, ¿no? La segunda venida de Jesús al final de los tiempos, la parusía, que es parte, forma parte de nuestra fe, pues también vendrá por nosotros y nos llevará a las moradas, ¿no? Para que donde esté yo, estéis también vosotros. Qué bonito, el lugar donde Él está, ahí nos quiere, junto con Él. Ya sabéis el camino a donde yo voy. Un poco enigmático, ¿no? Pero Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. O sea, la realidad, ¿sabían a dónde iba? Pues no sabían. Y lo que les había dicho lo habían entendido muy poco o nada. ¿Por qué? Porque los apóstoles todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces el pobre de Tomás, pues cuando Jesús le dice, ya sabéis el camino donde yo voy, le dice, ay no, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? O sea, si no sabemos a dónde vas, menos vamos a saber cómo llegar o cuál es el camino a ese lugar. Respondió Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. O sea, para llegar aquí a la casa del Padre, el camino que tenemos que seguir es el de Cristo Jesús. O sea, es seguir al camino, es seguir a Jesús. Nadie va al Padre sino por mí. Para seguir, para poder llegar al Padre, o sea, para poder llegar acá, tenemos que ir, solamente podemos llegar siguiendo a Jesús. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Si me conocéis a mí, conocer es amar. Si me conocéis a mí, si me amáis a mí, conoceréis, amaréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dijo Felipe, otro desconcertado. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, otra vez no entienden. O sea, como que Jesús está siempre en un nivel elevado y los pobres discípulos están en un nivel más abajito y siempre como que se quedan un pasito atrás. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Como que querían ver a una persona, ¿no? Así como veían a Jesús, como que querían ver hacia una persona, querían ver algo que pudiera, algo, o sea, algo que pudieran ver. Jesús les respondió, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe? O sea, muy enigmático también, muy difícil de entender. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque es enviado del Padre, ha hablado las palabras del Padre, sus actos son actos del Padre. O sea, hace lo que el Padre le pide, habla lo que el Padre le dice. Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre?
¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. El Padre es el que realiza las obras de Jesús y Jesús habla las palabras del Padre. Por eso el que ve a Jesús ve al Padre. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es algo difícil de entender con la mente humana, muy difícil, pero entonces les dice, al menos creedlo por las obras. Si no lo pueden entender, entonces créanlo por las obras, o sea, crean. En verdad os digo. Cuando Jesús dice en verdad, es que va a decir algo muy importante. Que el que crea en mí hará también las obras que yo haga y hará mayores aún, en el nombre de Jesús, porque yo voy al Padre. O sea, yo ya me voy, yo ya no estaré aquí con ustedes de esta misma manera. Yo me voy al Padre. Y efectivamente, cuando Jesús muere y resucita, asciende, después de Pentecostés, los discípulos pueden, en el nombre de Jesús, o mejor dicho, Jesús a través de los discípulos, sigue obrando milagros. Versículo 13, yo os concederé todo lo que pidáis en mi nombre. ¿Qué es eso? Yo os concederé lo que pidáis en mi nombre. En mi nombre quiere decir en mi persona. Entonces, cuando hagamos una oración, hay que hacerla con mucha fe y decirle, Señor, en tu nombre te pido, porque aquí nos lo está prometiendo, que todo lo que pidamos en su nombre nos lo va a conceder. Entonces, hay que tomarle la palabra y hay que decirle, Señor, en tu nombre te pido y pedir, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo os lo concederé. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Exacto. ¿Cómo podemos como cristalizar o hacer patente nuestro amor a Jesús obedeciendo sus mandamientos? Que nos lo resumió en uno, ¿no? Que nos amemos todos como Él nos amó. O sea, acuérdense, cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante de la ley, acuérdense que los judíos tenían 613 mandamientos y en la época de Jesús existía un cuestionamiento real. ¿Cuál es el mandamiento más importante de los 613? Porque eran un montón. Y entonces de verdad se lo preguntaban, sobre todo los fariseos, que eran los que trataban de cumplir la ley al pie de la letra. Ellos creían que se santificaban obedeciendo al pie de la letra los 613 mandamientos. Imagínense qué difícil, qué cansado, qué complicado, pero además había algunos momentos en que se encimaban los mandamientos, entonces no sabían al cual hacerle caso. Entonces, entonces le preguntan a Jesús alguna vez, oye, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de todo? Por ejemplo, tenían que celebrar la Pascua y a lo mejor, ¿qué tal que un día la Pascua cae en Shabbat? Y entonces era ley festejar la Pascua, pero también era ley guardar el Shabbat. Entonces, aquí podía haber, por ejemplo, en este ejemplo, dos mandamientos que se contraponían vamos a suponer, en algún año, uno contra otro. Entonces, se discutía cuál era más importante. Entonces, cuando le preguntan a Jesús, Jesús le dice, el mandamiento más importante es, amarás a Dios sobre todas las cosas. El Shema Israel.
Amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primero. Y luego Jesús les contesta, y les voy a decir el segundo, aunque no me lo hayan preguntado, les voy a decir cuál es el segundo. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso ya se los había enseñado Jesús antes. Por eso, aquí en el versículo 15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, a ver, este es un texto trinitario, pónganle su triangulito. Y yo, es Jesús, pediré al Padre, ahí está otra persona de la Trinidad, y os dará otro paráclito. ¿Cómo que otro paráclito? A ver, en primer lugar, ¿qué es un paráclito? Un paráclito es como un abogado, viene de la palabra paracoló, es una persona que está cerca de ti todo el tiempo para cuidarte, para guiarte, para aconsejarte, para enseñarte. No solamente es que te cuide como si fuera una nana, sino que te enseña, te guía también. Entonces, pero aquí Jesús, fíjense cómo dice, yo pediré al Padre y os dará otro paráclito. ¿Cómo que otro? Entonces, ¿que ya tenemos uno? Entonces, ¿quién es ese primer paráclito? El primer paráclito Jesús. es Jesús mismo, el primer paráclito, que está con nosotros, que se quedó con nosotros para siempre, ¿no? Como dice Mateo 28:20, dice que yo estaré con ustedes todo el tiempo hasta el fin del mundo. Ese es el primer paráclito. Pero hay un segundo paráclito, que es el Espíritu Santo. Entonces, este texto trinitario, yo, Jesús, pediré al Padre y os dará otro paráclito. Están las tres personas de la Santísima Trinidad para que esté siempre con vosotros, siempre. Esa es una promesa hermosísima. Es una promesa hermosísima. Estar siempre acompañados por Dios es de una grandeza. O sea, después de esto, no nos podemos sentir solos en ningún momento porque no lo estamos. Estamos siempre acompañados con Dios, de Dios. Para que esté siempre con vosotros el Espíritu de la verdad. Es el Espíritu de la verdad. Y aquí verdad debería ir con B mayúscula. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús mismo. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu de Jesús, a quien el mundo no puede recibir. El mundo, ¿qué significa en este sentido el mundo? El mundo del pecado. No el mundo del globo terráqueo, no el mundo todos los habitantes de la tierra. El mundo aquí en este momento significa el mundo del pecado. Porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros. ¿Ven cómo a veces habla como si ya estuviera glorificado y hubiera enviado el Espíritu Santo? Aquí está hablando como si ya lo hubiera enviado. Y en otros momentos habla como si todavía no hubiera subido. Por ejemplo, cuando abrimos, voy a prepararlos un lugar y cuando haya ido, está como en un futuro. ¿Sí? ¿Ya estoy compartiendo la imagen? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, a veces aquí voy a prepararlos un lugar, habla como si estuviera aquí, todavía no muere y apenas va a subir. Pero aquí en este versículo que acabo de leer, es como si ya lo hubiera enviado. Dice, pero vosotros lo conocéis, o sea, el Espíritu de la verdad, porque mora en vosotros. Aquí parece que está hablando ya acá. No os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros. Dentro de poco, volveré a vosotros. O sea, me voy, pero volveré a vosotros. Y sí vuelve, ¿no? Vuelve aquí después de su resurrección, se aparece durante 40 días, vuelve
y luego pues vuelve a partir y se queda con nosotros, pero de otra manera. Tenemos la presencia de Jesús actualmente, 20 siglos después de su muerte y resurrección. Sí. ¿Está con nosotros? Sí. ¿No estamos huérfanos? No. Pero de otra manera. Lo tenemos en la Eucaristía. Y lo tenemos la presencia de Jesús también en nuestro corazón. Entonces, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco, el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis. Porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. A ver, aquí, perdón, me voy a regresar un poquito donde dice, para que siempre esté con vosotros el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir. O sea, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo, al quien el mundo no puede recibir. Y no lo puede recibir porque es el mundo del pecado. Y el pecado es incompatible con Dios. El pecado, o sea, el pecado y Dios no pueden cohabitar. El pecado y Dios es, les voy a poner como un ejemplo, si nosotros llegamos a una habitación en la madrugada y está completamente oscura, solo hay oscuridad, solo hay oscuridad. Pero si en ese momento a las 3 de la madrugada encendemos la luz, entonces la oscuridad se va y solamente hay luz. No puede ser que en la mitad de la habitación, de aquí para acá hay luz y de aquí para acá hay oscuridad. No puede ser. En esa habitación o hay oscuridad o hay luz. No son compatibles la luz y la oscuridad al mismo tiempo. Hay una o hay otra. Lo mismo pasa con el pecado y con Dios, con el pecado y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es incompatible con el pecado. Si nuestro corazón está lleno de pecado, el Espíritu Santo no puede estar ahí presente. Porque al estar lleno de pecado, al estar llenos de pecado, nosotros mismos estamos rechazando a Dios, ¿sí o no? Y Dios es un caballero. Dios no va donde no lo invitan. Si no lo invitas, si no le das la bienvenida, si no está preparado tu corazón para recibirlo, entonces no llega, no entra, porque respeta nuestra libertad. Alguna vez un sacerdote me dijo algo que me estremeció y se me hizo horrible, porque me decía, alguna vez dijo en una homilía, si Dios no habita en tu corazón, entonces ¿quién habita? Porque solo no está, ¿eh? Solo no está. ¿A poco no es horrible? Sí es horrible. Sí es horrible, ¿no? Entonces hay que tener el corazón limpio para que Dios pueda habitar en él, para que el Espíritu Santo pueda venir a nosotros cada vez que lo invoquemos, en cada sacramento y cada vez que lo invoquemos muchas veces al día. Pero hay que tener un corazón limpio, libre de pecado, para que pueda llegar y sentirse a gusto. Y además moverse a sus anchas y además hablarnos. Versículo 20. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los lleva a la práctica, ese es el que me ama.
Entonces, la manera de amar a Jesús es practicar los mandamientos que Él nos dejó. O sea, el amor no solamente se habla, no solamente se dice, se practica, se realiza, se cristaliza, se actúa. ¿Cómo? Practicando los mandamientos que Él nos dejó. Y el que me ame será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Si tú quieres que Dios habite en ti y se manifieste en ti, sigue los mandamientos del Señor. Le preguntó Judas, no el Iscariote, otro Judas, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Por qué nada más a nosotros y a los demás no? Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra. O sea, es repetitivo, pero bueno, acuérdense que habíamos quedado desde el principio que así eran los discursos de despedida. Si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Qué significa eso de guardar mi palabra? Creer en Él. Y mi Padre le amará y vendremos a Él. Y haremos morada en Él. Fíjense qué bonito. Aquí está hablando de Jesús y del Padre nada más. De Jesús y del Padre. Y dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. O sea, creerá en mí y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. ¿Quiénes vendrán a Él? Al que guarda la palabra, al que cree. ¿Quiénes vendrán? Al que cree. El Padre y Jesús, los dos. Entonces, o sea, el Espíritu Santo habita en nosotros, sí, pero también el Padre y el Hijo. O sea, la Trinidad entera habita en nosotros. Fíjense, y haremos morada en Él. A ver, yo no sé si alguna de ustedes tenga una casa de fin de semana. Yo no, pero bueno, solo para efectos de la plática, voy a decir que tengo. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una casa en Cuernavaca. Mi morada es mi casa de aquí, de aquí, donde estoy en este momento. Esa es mi morada, es donde yo habito, es mi morada permanente. En la otra no es mi morada, es mi casa de fin de semana. Voy y vengo, salgo y puedo pasar a lo mejor 6 meses sin ir. Esa no es mi morada. Entonces, aquí es muy bonito que dice, y vendremos a Él y haremos morada en Él, una morada permanente. El que no me ama y no guarda el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. O sea, el que no me ama no guarda mis palabras, no sigue mis enseñanzas, no me cree. Y el que no me cree y el que no guarda mis palabras, el que no aplica mis enseñanzas, entonces no ama al Padre. ¿Por qué? Porque todo lo que ha hecho Jesús, todo lo que ha hablado Jesús es lo que el Padre le ha pedido que haga. Son las palabras del Padre. Porque la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. Este es un versículo muy importante, el 26. Pero el Paráclito, aquí estamos hablando del Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. A ver, fíjense bien, aquí, en este versículo 26, ¿quién envía al Espíritu Santo? Lo voy a volver a leer. El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. Aquí, ¿quién es en este texto? ¿Quién envía al Espíritu Santo? El Padre. Dice que el Padre enviará en mi nombre.
os lo enseñará todo, os lo enseñará todo. Porque muchas enseñanzas de Jesús, los discípulos no las habían podido entender, no las habían podido comprender, no las habían podido desmenuzar, no las habían podido hacer suyas, como que no les había caído bien el vientre aquí, luego el corazón. ¿Por qué? Porque todavía no tenían el Espíritu Santo. Por eso aquí, el Espíritu Santo os lo enseñará todo. Ya recibiendo el Espíritu Santo, entonces ya van a poder entender muchas cosas que Jesús les había enseñado. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo que os recordará? O sea, la luz del Espíritu Santo, ellos podrán reflexionar y entonces ya le podrán dar un sentido profundo a las enseñanzas de Jesús, pero hasta que tengan el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando Jesús, después de la multiplicación de los panes, les dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre, ¿ustedes creen que lo entendieron? Pues claro que no. Y por eso hasta quisieron matar a Jesús por andar diciendo el que coma mi carne y el que coma mi sangre. Si ellos no podían comer sangre de ningún animal, menos la de otro hombre. Y por eso los judíos no entendieron. Y los discípulos tampoco entendían. Pero entonces aquí cuando les dice, y os recordará todo, es que ellos a la luz del Espíritu Santo ya van a poder recordar las cosas que les dijo Jesús, pero además ya las podrán entender el sentido profundo que tenían esas cosas que les dijo Jesús. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ay, qué bueno. Gracias a Dios, Señor, que enviaste tu Espíritu Santo para poder entender un poco más tus enseñanzas. Y un poco más y cada día un poco más, ¿no? Y nosotros también. Por eso, antes de empezar la clase, siempre invocamos al Espíritu Santo, oramos al Espíritu Santo para que a todas, a ustedes y a mí, nos abra el entendimiento. Luego dice, voy a volver a leer el renglón, el primer renglón, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, o sea, la santidad es un atributo divino. Es el Espíritu, y el Espíritu es santo porque es Dios. Pero el Padre también es santo porque es Dios. Y el Hijo también es santo porque es Dios. Entonces, como que el Espíritu Santo no es como el nombre del Espíritu Santo, no es como el nombre propio, es el Espíritu y Santo es su atributo. Por ejemplo, también podemos decir, en lugar de decirle Espíritu Santo, podemos decirle el Espíritu Divino. Bueno, por eso Dios es el 3 veces santo. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo. Y 3 veces porque 3 es perfección, es la perfección de la santidad. Os dejo la paz, mi paz os doy. Aquí paz es mucho más que la ausencia de guerra. Es el shalom de Jesús. Jesús saludaba diciéndoles la paz esté con ustedes. La paz de Jesús es una paz que es como una armonía del ser. Una armonía del ser, que podemos tener esa paz aún en momentos de muchísima dificultad. Aún en momentos de guerra podemos estar envueltos en la paz de Jesús. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. ¿Cuál es la paz que da el mundo? La ausencia de guerra. No, esa no. No os sintáis turbados, pues porque viene algo muy difícil, y no os acobardéis. No os sintáis turbados ¿en qué? En la fe. Y no os acobardéis. ¿Perdón, qué versículo? Estoy en el 27. No os acobardéis. O sea, Jesús sabe lo que se viene. Los discípulos, a pesar de que Jesús les ha dicho
les ha revelado qué es lo que viene, no han entendido y por eso les dice, y no os acobardéis porque lo que viene es terrible, ¿no? Y claro que se van a acobardar, claro que lo van a dejar solo, claro que van a tener miedo que les pase lo mismo que le pasó a Jesús. Claro que Pedro lo va a negar. 28. Ya me habéis oído decir, me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me vaya al Padre. Si me amarais, os alegraría de que me vaya al Padre. Porque porque es el lugar de donde salió, es el lugar de la felicidad eterna. Porque el Padre es más grande que yo. A ver, vamos a leer lo que dice aquí en la nota de página del 28, 14-28. ¿Por qué dice aquí? A ver, Linda me preguntó esto la clase pasada. ¿Andas por ahí, Linda? Sí, sí. Bueno, Sí, pues sí. tu respuesta dice, porque el Padre es más grande que yo. ¿Por qué? Vamos a leer lo que dice la nota de pie de página. Dice, porque Cristo hace siempre la voluntad del Padre que lo ha enviado y guarda sus mandamientos. Él no es más el que lo envía. O sea, Jesús siempre hace lo que le pide el Padre, habla lo que le dice el Padre y pero la realidad es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay uno que sea más grande que el otro. Los tres son Dios. Son las tres personas distintas en un solo Dios verdadero. No hay uno más grande y uno más chico. Aquí lo está diciendo en ese sentido, Linda, porque Sí, ¿sí? Solo en ese sentido. sí, perdón, puedo decir algo. No, no, perdón. Sí, sí me había quedado esa, pues no duda, esa incertidumbre, porque también aquí dice, el Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Entonces sentí como que Jesús siempre está dándole un lugar al Padre, pero también se lo da al Espíritu y se lo da a sí mismo. Entonces es algo que me pareció muy bello. Dije, no, es que siempre es como que hay una equidad, como que no sobresale Jesús ni se abaja, sino que siempre como que hay una equidad en todo lo que dice. O sea, pues, a ver, mira, cuando les surjan dudas así, recuerden que la verdad de las escrituras no está en un solo versículo. O sea, no podemos, al leer un versículo, no podemos decir, es estoitita la verdad y ya, no. Hay que leer en general la revelación. La verdad de las escrituras está en todas las escrituras, ¿sí? Bueno, entonces, versículo 29. Y esto os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis en mí. Antes de que suceda, ¿qué? O sea, pues que va a enviar el Paráclito, que se va a ir a la casa pues que se va a ir a la casa del Padre, que va a enviar un Paráclito, todo eso está diciéndolo antes de que suceda, para que cuando suceda, crean en mí. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues llega el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Recuerden que eso ya lo vimos dos veces que hemos leído que después de que Jesús le dio el bocado a Judas, entró en él Satanás. ¿No? Satanás está como atrás de todas las voluntades de los que quieren matar a Jesús. Entonces llega el príncipe de este mundo. Importantísimo, subrayen esto, en mí no tiene ningún poder. O sea, Satanás no tiene ningún poder sobre Jesús. Pero amo al Padre
pero el mundo ha de saber, pero el mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me lo ha ordenado. O sea, Jesús obra de acuerdo a lo que el Padre le dijo. Y el Padre le dijo que tenía que entregar su vida por nosotros. Tenía que entregar su vida por nosotros. Y entonces, obedeciendo al Padre, libremente, Jesús toma la decisión de entregar su vida por nosotros. Importante, Jesús no muere porque lo matan. Jesús muere porque Él libremente entrega su vida por nosotros en determinadas circunstancias. En determinadas circunstancias, pero Él es el que la entrega. ¿Se acuerdan? En el mismo Evangelio de San Juan, en muchos momentos habían tratado de capturar a Jesús, algunas veces para matarlo, para apedrearlo, y algunas veces, o alguna vez por ahí, para hacerlo rey. Y en Juan queda siempre el estribillo, pero no pudieron porque no había llegado su hora. ¿Su hora de qué? De pasar de este mundo al Padre. Y entonces Jesús se escabullía, se les perdía y no podían agarrarlo. Pero ahorita que ya llegó su hora de entregar de pasar de este mundo al Padre, entonces Jesús sí permite que lo atrapen. Pero lo atrapan, lo vamos a ver después, o sea, sin ninguna violencia, o sea, nada, él solito se entrega, porque él entrega su vida. Estaba en el plan divino que Jesús entregara su vida en estas circunstancias, ¿sí? Entonces, no es que Satanás tenga poder sobre Jesús. Él es el que entrega su vida en esas circunstancias. En mí no tiene ningún poder, pero el mundo, versículo 31, pero el mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me lo ha ordenado. Hasta el mismo Satanás es instrumento. Sin quererlo, por supuesto. La vid verdadera. Esta es como una parábola. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. O sea, el dueño de la viña aquí es el padre. Él corta todo sarmiento. A ver, ¿qué es un sarmiento? Un sarmiento son las ramitas que salen del tronco de la vid. Esas son las ramitas, las que se enredan en las guías, en los alambres que les ponen. Esos son los sarmientos. Y esta vid es del Padre, por eso el Padre la trabaja. Mi Padre es el viñador. Él, o sea, el Padre, corta todo sarmiento que en mí no da fruto. Aquí, ¿cuáles son los sarmientos? Nosotros somos los sarmientos. Y nosotros tenemos vida porque dependemos de Jesús. La vida nos viene de Jesús. Pero aquel que no da fruto es cortado. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto y limpia todo el que da fruto. O sea, aquí como que hay como dos momentos de dolor. O sea, el que no da fruto lo corta y lo tira porque no sirve, lo saca. Pero el que sí da fruto, ese también no lo corta. O sea, no lo corta y lo saca, pero sí lo poda para que dé mejor fruto. Y limpia todo el que da fruto para que dé más fruto. Versículo 3, vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Es importantísimo esto también. ¿Por qué están ya limpios los discípulos de Jesús? Por la palabra que ha dicho. La palabra de Dios también limpia. Aquí viene escrito, vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Fíjense, vamos a la nota de pie de página 15.3 dice, la misma raíz designa en griego la poda y la pureza.
ya estáis limpios, ya estáis puros, porque la palabra limpia. Entonces, qué maravilla. Y nosotros, ¿dónde tenemos la palabra ahora? Aquí. Entonces, hay que leer la palabra, porque la palabra también limpia. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo. Si tú cortas un sarmiento y lo dejas por ahí solito, se seca, no da fruto. No puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Tampoco vosotros podréis si no permanecéis en mí. Solamente podremos dar fruto nosotros si permanecemos unidos a Jesús. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. O sea, lo repite, lo repite. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí, pues hay que ver qué es lo que queremos hacer. Para realizar aquello que queramos, para realizar aquella misión que tenemos que estar unidos a Jesús. Como que todos tenemos una misión en la vida, una misión diferente, dependiendo de nuestras gracias, de nuestras circunstancias. Pero todos los laicos también tenemos una misión compartida en la vida. Por ejemplo, la misión de la evangelización. Y no podemos hacerlo si estamos separados de Jesús. Si alguno no permanece en mí, es cortado y se seca, lo mismo que los sarmientos. Luego los recogen y los echan al fuego para que ardan. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Todo lo que pidamos lo conseguiremos si es para la gloria de Dios, si va de acuerdo a la voluntad de Dios y si es para nuestro bien, porque si pedimos algo, por mucho que lo deseemos, si va en contra de nuestro bien, pues claro que Dios no nos lo concederá, porque va en contra de nuestro bien, Dios no nos puede dañar. La gloria del Padre está en que deis mucho fruto. O sea, la gloria del Padre, la manifestación de la gloria del Padre es que nosotros demos mucho fruto y seáis mis discípulos. O sea, si nosotros somos discípulos de Jesús, daremos fruto y eso manifestará la gloria del Padre. Jesús tenía como varios círculos, como que Jesús estaba en el centro y en el centro, y después tenía como un grupo muy cercano que eran sus discípulos. Después había como un grupo de más gente, pues que lo iba siguiendo y a veces estaba y a veces no estaba. Y después había un grupo más grande de gente que estaba más lejos de Jesús. ¿Sí? Entonces, pero los que estaban más cerca de Jesús son sus discípulos. Y nosotros estamos llamados a ser discípulos de Jesús, a ser de los cercanos, de sus amigos íntimos. Entonces, la gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y que seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado. ¿Con qué tipo de amor ama el Padre? Con amor divino, ¿sí o no? Pues claro, porque es Dios, es el único amor que puede brotar del Padre, es amor divino. Y el Padre ama a Jesús, perdón, no, bueno, a Jesús, a su Hijo, con amor divino. Entonces, como el Padre me amó, yo también os he amado, pero Jesús es Dios también. Y Jesús, que es Dios, nos ama a nosotros también con amor divino. Ese es un amor con que solo la Trinidad sabe amar, solo la Trinidad puede amar así. Por eso sabernos amados de esa manera nos debe de llenar el corazón. No hay otra manera, no hay otra persona que nos pueda amar de esa manera. Recibir ese amor perfecto, absoluto, total, ese amor divino. Como el Padre me amó, yo también os he amado. Permaneced en mi amor.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. A ver, subrayen esto. Este es el mandamiento de Jesús. Hasta canción la tenemos hecha, ¿se acuerdan? Un mandamiento nuevo nos da el Señor. Aquí es este, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Esto es cómo nos amó Jesús. Nos amó de tal manera que entregó su vida por nosotros. Así quiere Jesús que nos amemos entre nosotros. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Este es un amor sacrificado, es un amor de entrega personal. Nosotros, por supuesto, que no podemos morir crucificados por nuestros amigos, pero sí podemos sacrificarnos en nuestra vida diaria por los demás. Eso sí lo podemos hacer. Y ese es el auténtico amor cristiano. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer su amo. O sea, el siervo solo recibe órdenes. El siervo solamente le dicen, haz esto y lo hace. Y no pregunta, ¿pero por qué? ¿Pero para qué? Y no, ese solo obedece órdenes. Pero los amigos sí. Dice, no os llamo siervos porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Los amigos platican entre sí, los amigos son cercanos entre sí, los amigos se abren el corazón uno al otro. ¿No tienen ustedes algunos amigos que verdaderamente los conocen porque han platicado de corazón a corazón con ellos? Pues así Jesús nos ha revelado lo que hay en su corazón, nos ha revelado su amor, nos ha revelado, o sea, nos ha hecho confidencias importantes. Se las hizo a sus discípulos y a nosotros a través de la palabra. Entonces, por eso ya no somos siervos, ya somos sus amigos. A ver, al versículo 15 creo que ahí me quedé, ¿verdad? No os llamo ya siervos porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer su amo. A vosotros os he llamado amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, más bien os he elegido yo a vosotros. Esta es otra belleza. Jesús nos eligió, Él a nosotros, así como somos de pecadores, de frágiles, de imperfectos, Él nos eligió a nosotros. Y os he destinado a que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto sea duradero. De modo que todo lo que pidáis, a ver, ¿cómo es esto? O sea, como que, miren, déjenme leerles algo que tengo por aquí. Permítanme un segundo. Ay, no, ese no. Permítanme un segundito. Ay. Es que eso de que queremos fruto y queremos fruto, vamos a aterrizarlo un poquito y da la casualidad de que me invitaron a dar una plática y justo aquí, ay. A ver, esperen un segundo. Porque ¿cómo vamos a dar fruto nosotros? Aquí, miren, esto lo escribió, esto viene en Lumen Gentium número 31. Es una constitución dogmática que brota del Vaticano II.
Y dice, los fieles laicos, o sea, nosotros, los fieles laicos, si quieren luego se los subo al chat para que no tengan que escribirlo ahorita. Los fieles laicos son llamados por Dios para contribuir desde dentro a modo de fermento a la santificación del mundo. O sea, nosotros estamos en el mundo, ya no estamos hablando del mundo del pecado, sino del mundo en general, y nosotros que estamos dentro del mundo tenemos que contribuir a modo de fermento mediante el ejercicio de nuestras propias tareas, guiados por el espíritu evangélico, y así manifestar a Cristo a los demás. A ver, ¿qué significa eso? Que ahí donde estás, con los dones, en el lugar que estás, en el grupo de gente en el que estás, en aquello a lo que te dedicas. Si eres dentista, pues en tu consultorio siendo dentista. Si eres arquitecto, pues en tu oficina, en tu construcción, haciendo tus mapas. Si eres mamá y esposa, en tu casa. Ahí nosotros tenemos que ser fermentos y manifestar a Cristo a los demás y dar con el testimonio de nuestra vida, manifestar nuestra fe y llevar esperanza a los demás. Llevar la caridad a los demás, pero a través de lo que hacemos, de nuestra vida diaria, de nuestro diario actuar, mediante el ejercicio de nuestras propias tareas. Esa es ¿en dónde? Pues en el ejercicio de nuestras propias tareas cotidianas. Ahí es donde tenemos que manifestar, dar testimonio de nuestras vidas, contribuir a la santificación del mundo, contribuir a la santificación del mundo a través de nuestras propias tareas. Porque eso de que dar fruto y dar fruto y dar fruto, a ver, pero ¿cómo? ¿Cómo damos fruto nosotros? Queda un poco más claro, ¿sí? Luego. Ay, ¿en qué versículo me quedé? Versículo 16. No me habéis elegido vosotros a mí, más bien os he elegido yo a vosotros y os he destinado para que deis fruto. Cada quien donde está, en tu tarea, en tu trabajo, en tus labores cotidianas. No necesitas hacerte, porque podría alguien decir, no, hombre, la Madre Teresa de Calcuta, bueno, qué labor tan maravillosa hizo. Y claro que es una santaza, qué bueno que ya la canonizaron. Ah, pero claro, es que ella vivía en Calcuta. Pues sí, ella vivió en Calcuta, por eso se santificó en Calcuta. Pero tú vives en Tlalpan, pues tú te tienes que santificar en Tlalpan. Y a ella Dios le puso un amor especial por los más pobres, por los niños, por los idosos, por los paupérrimos. Y ahí fue como ella fue fermento en esa sociedad. Pero tú, pues, no lo sé, en tu casa, en el consultorio, en tu taller de costura, en la oficina de la parroquia, en donde estés. Os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto sea duradero, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Otra vez el mandamiento del amor. Los discípulos del mundo, versículo 18. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Y la realidad es que pues si a Jesús lo odiaron, pues claro, hasta lo mataron. Y a los discípulos los van a odiar, pues claro, también, y a muchos también los mataron. A Pedro lo crucificaron, a Pablo lo decapitaron, muchos, a Esteban lo lapidaron, o sea, hubo muchos discípulos mártires. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo os odia, o sea, aquí sí estamos hablando del mundo de pecado, porque no sois del mundo, no sois del mundo de pecado, pues yo al elegiros os he sacado del mundo.
y nosotros también somos elegidos. Y al ser elegidos nos ha sacado del mundo del pecado. Claro, si nosotros lo aceptamos, si nosotros le decimos que sí. Acordaos de lo que os he dicho, el siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Pero todo esto lo harán a causa de mi persona, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa porque palíe su pecado. A ver, no es lo mismo una persona que no cree en Jesús porque nunca nadie se les ha presentado, nunca nadie les ha predicado. Si, por ejemplo, vamos por ahí bueno, voy a decir algún ejemplo, ¿no? Vamos a suponer allí en la cordillera del Himalaya, en un pueblito de 20 personas, a lo mejor ahí nadie ha llegado a predicarles el nombre de Jesús. Y ellos no lo conocen, no conocen a Jesús y no creen en Jesús. Pero es que ellos no han tenido la oportunidad. Pero aquí, fíjate, versículo 22, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tiene excusa que palíe su pecado. O sea, una cosa es no conocer a Jesús, pero sin tener culpa, con una ignorancia no culposa, y otra cosa es no conocer a Jesús o no amar a Jesús porque abiertamente lo rechazas. O sea, eso sí es un gran pecado, rechazar a Jesús. Por eso dice, ahora no tienen excusa que palíe su pecado, pues porque sí me conocieron. La persona que me odia también al Padre. O sea, el que odia a una persona de la Santísima Trinidad, el que rechaza a una persona de la Santísima Trinidad, odia y rechace a la Trinidad completa. Si no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre. O sea, mucha gente había visto a Jesús hacer obras de poder maravillosas. De hecho, por ejemplo, el último milagro que nos narra Juan es la resurrección de Lázaro. Y mucha gente lo vio. Y de ese grupo de gente que lo vio, hubo dos reacciones diferentes. O sea, vieron lo mismo. Toda la gente vio lo mismo, la que estuvo presente vio lo mismo. Y unos creyeron en Jesús y fueron a decir a su casa que habían visto que Jesús había resucitado a Lázaro y lo habían contado a sus familias llenos de gozo, de admiración, creyendo que Jesús que era el Mesías. Y otros fueron a acusar a Jesús con los fariseos, con los sacerdotes del templo. Entonces, ante el mismo acto de Jesús, existen dos posibilidades, aceptarlo y rechazarlo, porque somos libres y Dios respeta nuestra libertad. Por eso dice, pero ahora las han visto y nos odian a mi Padre y a mí. Pero esto es para que se cumpla lo que está escrito en la ley, me han odiado sin motivo. Realmente no tenían un motivo para odiar a Jesús. A ver, aquí importante, versículo 26. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre. A ver, aquí ¿quién envía el Espíritu Santo? Aquí el Paráclito es el Espíritu Santo. Aquí en el versículo 26, ¿quién lo envía? Jesús. Fíjense cómo dice, cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre. Ahora vamos a leer otra vez el versículo 26. A ver, 14, 26. Regrésense tantito. Ahí dice, ¿ya están listas? ¿Ya lo encontraron? 14, 26. Dice, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará. Entonces, en el capítulo 14, versículo 26, el Padre es el que envía el Espíritu Santo. Y en el capítulo 15, versículo 26, Jesús envía al Espíritu Santo. Fíjense cómo dice, cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto del Padre. O sea, cuando ven, Jesús nos va a enviar el Espíritu Santo de junto del Padre.
Él dará testimonio de mí. Entonces, miren, a ver, en las Sagradas Escrituras no dice que el Espíritu Santo procede del Hijo. Así, con esas palabras, exactamente, no dice que el Espíritu Santo procede del Hijo, pero sí dice que es enviado por el Hijo, como lo acabamos de leer. Entonces, o sea, si el Espíritu Santo es enviado por el Hijo, entonces procede del Hijo. Entonces, nosotros, los cristianos, nosotros los católicos, decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En el credo eso decimos, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Pues aquí tenemos los dos textos. En uno lo envía el Padre y en el otro lo envía el Hijo. Entonces procede del Padre y del Hijo. Pero los ortodoxos, nuestros hermanos ortodoxos dicen que procede solo del Padre. ¿Quiénes son los ortodoxos? Los griegos y los rusos. Ellos que son separados de la iglesia, que no creen en el Papa, no creen que el Papa sea la cabeza de la iglesia. Entonces, ellos dicen que el Espíritu Santo procede del Padre. Eso es lo que ellos dicen. Esa es la única diferencia de fe entre los católicos y los ortodoxos. Esa es la única. Ahora, que Jesús, perdón, el Espíritu Santo procede del Padre, pues sí, no es una mentira, sí procede del Padre, lo acabamos de leer, pero nosotros decimos procede del Padre y procede del Hijo. Y los ortodoxos dicen no, procede del Padre. Esa es la única diferencia. Todo lo demás somos iguales en cuestión de fe con los ortodoxos rusos y griegos. Bueno, entonces, versículo 26. Bueno, ya lo leí, perdón, 27. Pero también vosotros daréis testimonio. Perdón, un renglón antes dice, Él dará testimonio de mí. O sea, el Espíritu Santo dará testimonio de mí. Pero el Espíritu Santo da testimonio de Jesús, pero a través de los apóstoles, a través de los discípulos. Porque el Espíritu Santo se expresa a través de nosotros. El Espíritu Santo no habla solo. El Espíritu Santo se expresa a través de nosotros y va a dar testimonio de Jesús a través de nosotros. Pero también vosotros daréis testimonio de mí porque estáis conmigo desde el principio. Capítulo 16. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. ¿Tenían motivos o van a tener en las próximas horas motivos para escandalizarse, sí o no? Sí, muchísimos, muchísimos. Y luego, os expulsarán de las sinagogas. Esto pasa aproximadamente por el año 80. Los expulsan de las sinagogas. ¿Por qué? ¿Por qué los expulsan de las sinagogas? Porque miren, en un principio los discípulos, bueno, los discípulos de Jesús eran judíos, pero los discípulos de Jesús veían al creer en Cristo Jesús, al creer que Jesús es su Mesías, ellos creen que es el cumplimiento de todo lo anunciado en su fe por los profetas, era lo que venía anunciado en las Escrituras, y creen que se realiza en Cristo Jesús. Entonces, para los judíos que creyeron en Jesús, pues era como llegar a la plenitud de su fe, o sea, era como el camino correcto, pero ellos seguían siendo judíos. Judíos que creían que Jesús es el Mesías, pero seguían siendo judíos. Entonces estos judíos, estos discípulos de Jesús y los judíos que creyeron en Jesús, seguían yendo al templo, porque seguían siendo judíos y seguían yendo al templo y seguían yendo a las sinagogas. Entonces empezó a haber ahí como una mezcla en el templo y en las sinagogas, empezó a haber mezclas de judíos que creían en Jesús
y judíos que no. Entonces, en el año 80, después de la destrucción del templo, empezó una persecución, hubo una persecución de judíos, destruyeron Jerusalén los romanos, y entonces los judíos expulsaron, o sea, para mantenerse como puros y unidos, expulsaron a los cristianos de sus sinagogas y de sus templos. Decían, a ver, judíos, ¿tú crees en Jesús? Entonces ya no puedes entrar a mi sinagoga. ¿Tú crees en Jesús? Entonces ya no puedes entrar al templo. Bueno, antes de que lo destruyeran, ¿sí? Entonces, por eso aquí Jesús les dice, o se expulsarán de las sinagogas. O sea, yo creo que para los discípulos de Jesús en este momento haber dicho, pero ¿por qué los van a expulsar de las sinagogas? Pues por eso, porque los judíos llegó un momento en que no aceptaron a Jesús y dijeron, este grupo de judíos están contaminando nuestra fe, son como una secta que creen en un nazareno que dicen que resucitó. Entonces, estos judíos que creen en el nazareno, fuera, no los queremos en las sinagogas. Esto es algo muy fuerte. Entonces, por eso, para que no, os he dicho esto para que no os escandalicéis, os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. ¿Hubo persecución de cristianos? Sí. ¿Y los mataban? Sí. Y harán esto porque no han conocido ni al Padre ni a mí, obviamente. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. O sea, las persecuciones estaban anunciadas con anticipación. La venida del Paráclito. Ay, chicos, yo sé que esta clase ha estado muy densa, pero pues así son los discursos de despedida. 5 minutitos más y luego nos vamos a preguntas. Os he dicho esto para que no os no, perdón, ya lo leí. Perdón, la venida del Paráclito. El 4. Perdón, sí, discúlpame. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. No os dije esto desde el principio porque estaba yo con vosotros. Además, pobres, o sea, la revelación es poco a poco. Dios es muy, ¿cómo? Es un gran didacta, o sea, va enseñando poco a poco. O sea, la revelación nos ha sido dada conforme la podemos ir digiriendo. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto, pero funciona el ejemplo. O sea, si nosotros tenemos un bebé, en el momento en que nos entregan a nuestro bebé, lo único que le damos de comer es pecho, ¿sí o no? Lo amamantamos con leche materna. Y claro que nosotros soñamos con que un día el niño se pueda comer un trozo de filete enorme. Claro que soñamos con un día ponerle un plato con un buen trozo de carne. Pero eso es poco a poco. Si tú a un bebé le metes un pedazo de carne a la boca, lo ahogas, no lo puede digerir igual. La revelación también es poco a poco. Y Dios delicadamente, a lo largo de siglos, fue dándonos, fue revelándosenos poco a poco. Igual Jesús con sus discípulos, también fue poco a poco. Imagínense, si desde el principio Jesús les hubiera dicho que los iban a matar, que los iban a correr de las sinagogas, o sea, ellos no hubieran podido digerir eso, ¿no? Se hubieran asustado. Entonces, no os dije esto desde el principio porque estaba yo con vosotros, pero ahora me voy donde aquel que me ha enviado. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? ¿Es que por haberos dicho esto estáis embargados de tristeza? Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. O sea, si no me voy, o sea, si no muero, resucito y haciendo, no voy a poder enviarles el Paráclito. O sea, Jesús tiene que realizar su misión completa para que pueda
enviarnos el Paráclito. Por eso nos conviene que se vaya. Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado. O sea, convencerá a los que no creen en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. O sea, el Espíritu Santo convencerá al mundo, convencerá a los que no creen en lo referente a la justicia, o sea, de Jesús, decir que Jesús tenía razón y que venció al demonio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. Y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Vamos a leer la nota de pie de página de Juan 16, 11. El príncipe de este mundo no nos enseña más que odio. Pero la elevación de Cristo en la cruz y luego junto al Padre ha significado la derrota del diablo. La elevación de Jesús aquí en la cruz y luego la elevación aquí al Padre es la derrota del demonio. Ya está derrotado. Y por tanto, el triunfo del amor sobre el odio. Estos 3 puntos serán los que nos hará entender el Paráclito. Bueno, yo creo que aquí la dejamos para que... yo sé que esta clase estuvo densa, pero bueno, está llena de revelación.